Entonces, volvemos al inicio. La tensión, poquísima tensión por la pérdida de reactancia, entonces va a existir baja corriente en el lado de pérdidas de fierro y baja corriente de magnetización. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta corriente va a pasar básicamente por aquí con poca tensión y aquí la pérdida de tensión general. Aquí viene algo que estoy olvidando. La tensión aquí, ¿a dónde en este caso se da? Se da porque en esta resistencia que hace parte de la carga de la corriente, se produce que una caída de tensión, correcto, aquí se dice una caída de tensión, ¿cierto? Entonces, esta caída de tensión, al ser aquí, básicamente estaría, digamos así, resistencia, distancia, así. Entonces, el voltaje aquí es el voltaje que se desarrolla en esta resistencia y en este inductor y produce las corrientes. Cuando la carga está dado aquí, S1, S2, y aquí existe, como habíamos dicho inicialmente, una resistencia y un inductor, ¿correcto? Entonces, aquí va a haber una tensión en estos extremos, ¿correcto? Esta carga, conforme aumenta esta tensión entre este punto y este punto, voltaje va a crecer. Y al crecer voltaje, también va a crecer las pérdidas, la corriente de excitación va a crecer, la corriente de magnetización también va a crecer y por lo tanto va a haber mayores pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la figura que lo vamos después a trabajar ya con diagramas vectoriales para entenderlo cómo que trabaja. Esta carga, voy diciéndoles algo, esta carga generalmente para cada un tipo de transformador, para un tipo de clase de precisión, se le determina una carga al transformador. Fuera de esa carga, la precisión ya no es la indicada, ¿no?, por fabricante. Entonces tiene que verse, analizarse las precisiones en cada carga, ¿correcto? Entonces, es la carga que te dice cuánto debe tener. Y si, bueno, si quieres mantener el transformador preciso, pues, y tú tienes poca carga aquí, puedes aumentarle una carga adicional para justificar la carga nominal del transformador y resolverías el problema. ¿Correcto? Pues bien, vamos a ver algo sobre lo que habíamos mencionado sobre este K. ¿Ok? Voy a ver este K. Para este K existe una tabla que lo voy a dibujar aquí, que le va a servir de mucho. Entonces, aquí existe una tabla que determina los valores del factor K, ¿no? Vamos a decir este factor K, voy a poner aquí factor K. ¿Correcto? Donde aquí tiene los amperios espira, ¿no? ¿Qué es lo que está significando amperios espira? Por ejemplo, eso respecto al primario y secundario. Por ejemplo, estos amperios espira lo vamos a entender de la siguiente forma. En un transformador de corriente, vamos a suponer, yo tengo un transformador toroidal, ¿cierto?
y por aquí pasa un conductor. Si yo quiero que este transformador de corriente sea, digamos así, 200 a 5, ¿correcto? Por lo tanto, el momento que pase aquí 200 amperios, se supone que aquí va a haber, en el secundario, va a haber 5 amperes, ¿correcto? 5 amperes. Aquí sería 200. ¿Cuántas espiras tiene? Una espira. Entonces aquí sería el transformador de corriente sería 200 amperes vuelta. ¿Cierto? Vamos a suponer que yo agarro y le doy una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. ¿Correcto? Aquí 3 vueltas. Y le hago pasar por aquí 150 amperes vuelta, 150 amperios. Quiero hacerlo trabajar como corriente nominal aquí 150 amperes, el primario, 150 amperes. Entonces el transformador de corriente sería 150 por 3 igual a 450 amperes vuelta. ¿Correcto? Pues bien, tenemos que aquí tenemos el primario ha generado 200 amperes vuelta. Aquí tenemos 150 por 3, 450 amperes vuelta. Correcto. Si yo quiero que en mi secundario aquí, mi secundario sea 5 amperios aquí y 5 amperios aquí, ¿cuántas vueltas tendría el secundario? Entonces el secundario, espira secundario, en el secundario va a ser igual a ¿qué? A 450 entre 5, ¿cierto? Aquí sería 90 espiras, correcto. Y aquí sería 200, 205, aquí sería 40, aquí sería 200 amperes vuelta sobre 5 amperios, igual aquí 40 espiras. O sea, en este transformador de corriente voy a colocarle 40 espiras para que cuando pase 200 amperios aquí haya 5 amperios. Y aquí, cuando pase 150 amperios aquí haya 5 amperios, colocándole 90 espiras en el secundario. ¿Correcto? Entonces, esto es lo referente a esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amperios espira. Esta es una regla que tiene que llevarse en todo lo que son transformadores de corriente. Muy bien. Habiendo entendido esto, vamos a pasar a lo que es la parte de tensión. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Vamos a suponer, entonces, aquí vamos a dar un ejemplo. Yo tengo un transformador de corriente cuyo primario pasa aquí, ¿cierto? Que sea, vamos a decir, 400 amperios. Entonces aquí sería 400, vamos a decirle 400 a 5. 400 a 5.
En mi secundario, ¿no? Bueno, 405. En mi secundario, aquí dan 5 amperios. Correcto, 5 amperios. Bueno, aquí estaría cortocircuitado por lógica, ¿no? Por lógica, cortocircuitado. 400 entre 5 es 80, ¿cierto? Entonces 400 por una vuelta sería 400 amperios vuelta. Entre 5 sería 80, o sea, aquí habrán 80, aquí habrá 80 espiras, ¿cierto? 80 espiras, sería 80 espiras, ¿cierto? Aquí verá 80 espiras, ¿estamos de acuerdo? Entonces, entra 400 amperios aquí, con 80 espiras va a salir 5 amperios. Correcto, hasta ahí está bien. En un transformador de corriente que trabaja en 15 kilovoltios, vamos a suponer aquí, entonces sería 400 amperios vuelta aquí. En 15 kilovoltios, la constante K es igual a 2,6. ¿Correcto? La constante K es 2,6. Si trabajaría el transformador en 15 kilovoltios. Pero el transformador de 400 a 5 amperios con 80 espiras en el primario, en el secundario, en 34,5 kilovoltios la constante K pasa a ser de 2,6 a 4,20. Aquí sería K pasa a ser a 4,20, ¿cierto? Cuando el transformador de 400 amperios a 5 trabaja con una tensión, transformador de 34,5 kilovoltios. Y esta misma K pasa a ser mayor todavía a 6,3, K igual a 6,3, ¿cierto? Cuando esta tensión 6,3, cuando el transformador trabaja en 72,6 kilovoltios, ¿cierto? Entonces, vemos pues que si fuera sin espiras va creciendo el factor K. Y este K es que nos va a determinar la excitación. Correcto, nos va a determinar la excitación, la corriente de magnetización. ¿Por qué? Porque resulta que el fierro va creciendo, como hemos dicho que va a depender de la longitud, ¿cierto? La corriente de magnetización y magnetización, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Acá por la fuerza magnetizante H. Entonces, si esta fuerza magnetizante se mantiene, porque son la fuerza magnetizante quien da los amperios vueltas, ¿cierto? Este K va a crecer porque el núcleo se vuelve más grande también. Además que modifica alguna estructura, ya algunos problemas internos. Entonces aquí hay una ligera modificación, pero la longitud básicamente por la reluctancia es que hace que
que multiplicar K porque la corriente de magnetización también va a crecer porque el transformador de corriente tiene mayor diámetro, correcto, mayor diámetro. Entonces, pero si yo puedo coger con esta tabla, cualquier valor de amperio vuelta que tengo en esta tablita aquí, o tensiones, ¿cierto? Puedo usar porque ya esto está determinado aquí. Pero, ¿qué sucede? Existen tensiones de 22,9 kilovoltios, existen tensiones de 60 kilovoltios, de 72 kilovoltios, 110 kilovoltios. Y ahí, ¿qué es lo que sucede con esta tabla?